Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, de todo bien. Aquí su profesor Daniel va a dar la siguiente clase de matemáticas, en la cual vamos a continuar con el tema que sería el de las funciones especiales. De acuerdo a los videos anteriores, les recomiendo que revisen otras funciones especiales que se ha visto como el valor absoluto, la función identidad, la función constante y la función de la raíz cuadrática. Bueno, la quinta función especial de todas las funciones que se ha visto anteriormente, de los videos pues también anterior, que también es como la inyectiva y esos. Ahora vamos a ver una que se llama función de la raíz cuadrada, pero esta vez se le pone simple para que así no nos vayamos a complicar tanto de una función. Así que vamos a intentar comprender qué tipo de gráfica nos estará ofreciendo cuando se presenta que la función o la dicha ecuación es una raíz cuadrada. Bueno. Como dice su definición, la expresión y es igual a la raíz cuadrada de x, en la cual, pues como dice simple, define una función cuyos valores de y son números reales no negativos. Esto quiere decir que los resultados que nos va a ofrecer de la raíz cuadrática de x es que todos los resultados van a ser no negativos, o sea que la mayoría de sus respuestas van a ser positivos. Esta función ya se había hecho anteriormente, en la cual en uno de mis videos yo expliqué cómo determinar el dominio de la siguiente relación, en la cual y es igual a la raíz cuadrada de x, en la cual, de acuerdo a esta tabla de valores en forma gráfica, para poder recordar cuando x tiende a menos 10, a menos 2, a menos 1, siempre en la calculadora me marcaba una especie de error en la cual no me podía arrojar un resultado. De tal manera que cuando el valores de x tienden a ser negativos, el resultado en y siempre va a dar un error. De tal manera que es un resultado que no está definida. Si se acuerdan, si revisan el video anterior, van a ver que este resultado no está definido. En lugar de decirle error, también de la forma más profesional se le dice como que no está definida. Bueno, además aquí cuando ya pasamos, cuando los valores de x se convierten en positivo, cuando es la raíz cuadrada de 0, el resultado y es igual a 0. Cuando y es igual a 1, la raíz cuadrada de x es igual a 1, 2, te da 1.41 y así sucesivamente. Bueno, he dado caso que al momento de graficar estas dichas coordenadas, ya sabemos que para el dominio en el eje de las x deben ser positivos partiendo desde el 0, o leyéndolo de esta manera, los valores de x deben ser mayores o igual que 0. De tal manera que en esta gráfica se puede apreciar que los valores de x en el eje del dominio deben ser mayores a 0. En esta gráfica, pues digamos que ya se hizo la misma gráfica de uno de los videos anteriores, en la cual pues si graficamos cada uno de los puntos de dichas coordenadas que se obtuvo anteriormente, pues efectivamente pues me está dando es la gráfica que se va a explicar ahorita, ¿no? De tal manera que esta pues nada más está considerando son los valores enteros para que sea más fácil de graficar. En este caso, si saco la raíz cuadrada de 1, digamos que lo voy a resolver de este lado, pues como por ende, pues ya sabemos que si x vale 0, el valor de y también vale 0, tal como se hizo anteriormente. Si saco que x es igual a 1, pues y es igual a 1. Vamos a comprobarlo que cuando si x vale 4, ¿cuánto vale y? Sí, sabemos que y
es igual a la raíz cuadrada de x, y cuando x tiende a un valor de 4, la raíz cuadrada de 4, pues la mayoría de nosotros sabemos que nos va a dar un resultado de 2. Entonces significa que cuando x tiende a 4, el resultado en y es 2. El siguiente punto, entonces tenemos aquí que x es igual a 4 y y es igual a 2. El siguiente punto que se colocó fue cuando x tiende a 9, ¿cuánto me sale la raíz cuadrada cuando x tiende a 9? Si sabemos que y es igual a la raíz cuadrada de x, sustituyéndolo y resolviéndolo, me dice que la raíz cuadrada de 9 me da un resultado de 3. De tal manera que, pues, cuando x tiende a 9, x vale 3. Para poder asegurarme de que esta gráfica ha sido hecha de la forma correcta, esta gráfica está escalada en centímetros. Si lo comparo con esta regla, se puede observar que cada punto o cada número está escalado a centímetros, tanto en el eje de las x como en el eje de las y. ¿Sale? Bueno, de tal manera que ahora sí, pues para garantizar de las dichas coordenadas que se ha resuelto anteriormente, entonces graficándolo me queda así de esta curvatura. Bueno, en el video anterior, si se fijan, pues ya sacamos el dominio, en la cual pues x deben ser mayores o iguales que a 0, en la cual pues cuando el dominio es en eje de las x, deben ser que los valores de x deben ser mayores o iguales que a 0. En este caso pues solamente me hace falta es el valor de y observando en esta misma gráfica se puede apreciar que nada más también está haciendo algo similar que los del eje de las x, en la cual pues también puede empezar desde el 0, ya que pues como el punto empieza desde el 0, se identifica o se aprecia que realmente los valores de y, como van para arriba en el eje de los positivos, significa que deben ser positivos también, en la cual pues va a quedar similarmente como el dominio del eje de las x, en la cual el rango del eje de las y deben ser y, los valores de y son positivos empezando desde el 0, que puede empezar desde el 0, o definiéndolo de forma más correcta sería que el y deben ser mayores o iguales que 0. Bueno, esta función es de la cuadrática simple, así es su forma gráfica. Y vamos a proceder con el siguiente función, que sería la función por partes, o también denominado o trozos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a todas las funciones, voy a tapar esta, bueno, no, ya no es necesario tapar la gráfica. Bueno, sí lo voy a tapar. Para poder comprender esta función, como dice función por partes o trozos, la función por partes, o también nombrada como función por trozos, o sea, es como hacerlo por pedazos, o sea, etapa por etapa, es como hacerlo por partes, o sea, como dicen, hay que seguir el procedimiento, hay que seguir los pasos cuando te dan una receta médica, o cuando te dan cuando tú consigues una receta para hacer hot cakes, o cuando vas a cocinar algo, es donde tú vamos a hacerlo por pasos, vamos a hacerlo por partes, ¿no? O por trozos, como si fuera un rompecabezas. Bueno, la función por partes, o también nombrada como función por trozos, otra vez, es aquella que no está definida en una sola ecuación. O sea, observemos que esta, de acuerdo a las funciones anteriores, como la cuadrada simple, la cuadrática simple que tiene que y es igual a x al cuadrado, o la de identidad, que y es igual a x. Estas sí son una sola simple ecuación, pero en esta
En esta solamente no viene una simple ecuación, sino me están mostrando como 3. Entonces dice que no está definida una ecuación, sino que está definida por medio de 2 o más ecuaciones de acuerdo a su intervalo. ¿Qué quiere decir intervalo? Se refiere en el rango o en qué parte. ¿Cuáles son los intervalos? Estos son los intervalos. Estos son los intervalos que realmente se están indicando para que así sepas que cada ecuación tiene con su respectivo intervalo. De tal manera que se tiene que resolverlo por 3 ecuaciones de diferentes etapas. Bueno, para poder, digamos, evaluar, poder cómo resolver este tipo de ejercicios, si se fijan, tenemos 3 ecuaciones, en la cual dice, pues vamos a suponer que y es igual a x al cuadrado, solamente si los valores de x deben ser negativos. La otra ecuación dice que y es igual a 2x, lo voy a poner un poco más arriba. La otra ecuación dice que y es igual a 2x menos 3 si los valores de x deben ser igual o mayores a 0, pero deben ser menores a 3. Y es igual a 2, en la cual si los valores de x son mayores o iguales a 3. Bueno, si se fijan, tengo estos 3 intervalos. Es un caso similar. Es como si esto para poder profundizar un poco más, es como si esta función por partes es parecido o similar a la función de la raíz cuadrática simple, debidamente a que solamente esta función o esta ecuación solamente te puede resolver, te puede dar los resultados si los valores de x van a ser positivos, o sea que deben ser mayores o iguales a 0. En el video anterior, pues lo vuelvo a decir, pues ya se comprobó que cuando se intentó sacar que cuando x tiende a menos 10, en la calculadora te da un error, debidamente a que esta función no está definida porque la raíz no está hecha para resolver números negativos. Entonces nada más te puede resolver cuando los valores de x tienden a ser positivos. Bueno, entonces si se fijan, es como si me están diciendo que x al cuadrado, y es igual a x al cuadrado, solamente se van a resolver con los valores de que x deben ser negativos. Bueno, para poder profundizar un poco más, otra vez, fíjense que yo acabo de hacer una tabla de valores en la cual tenemos los valores negativos y positivos. Entonces vamos a determinar qué ecuación se puede utilizar, cómo resolver esto cuando la función está recibiendo que de estos tipos o estos números de valores de acuerdo a la tabla que se están apreciando. Bueno, primero empezamos que dice que x es igual a menos 2. ¿Cuánto me va a dar y si x es igual a menos 2? Sin embargo, cuando estoy observando que cuando x es igual a menos 2 es un valor negativo, de estas 3 funciones que yo estoy observando, ¿cuál de estas 3 yo debo utilizar para ver o saber qué resultado y me va a decir? Si yo utilizo que y es igual a x al cuadrado, efectivamente esta sí me va a servir, o sea, yo lo voy a poner acá, y es igual a x al cuadrado, porque solamente esta función se puede utilizar cuando los valores de x son negativos, o sea, son menores a 0. Como menos 2 es menor que 0, o sea, es más pequeño o es más bajo que el 0, significa que esta ecuación y es igual a x al cuadrado es la que se va a utilizar para poder resolver esta tabla de valores. Si lo comparo cuando y es igual a 2x menos 3, esta no me deja utilizarlo, entonces le pongo yo un tache, le pongo una paloma porque sí puedo, esta no,
porque esta me dice que los valores de x deben ser mayores a 0, y como este es menor que 0, pues entonces no cumple. Y y es igual a 2, tampoco no lo puedo utilizar, porque dice que solamente se puede utilizar si los valores de x son mayores a 3. En este caso, pues como x es igual a menos 2, significa que esta no la puedo utilizar. Solamente se puede utilizar y es igual a x al cuadrado. Y una vez que ya determiné quién es el que se va a utilizar, pues lo resuelvo, en la cual sería y es igual a menos 2 elevado al cuadrado. Recordemos que es una multiplicación, cuando es el cuadrado significa que se multiplica dos veces, y se multiplican son los signos, que sería menos por menos, me da más, y 2 por 2 es igual a 4. De tal manera que cuando x tiende a menos 2, y va a ser más 4. Ahora vamos a continuar con cuando x tiende a menos 1, que es un caso similar que al menos 2. Entonces, pues para no perder mucho tiempo, como este menos 1 es menor que 0 y no se pueden utilizar los demás, significa que y es igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces también solamente se puede utilizar esta. Si lo revisamos acá, se utiliza nada más esta porque los valores de x deben ser menor a 0. Esta no se puede porque deben ser de 0 a 3, y este no se puede utilizar porque deben ser mayores a 3. Bueno, entonces sustituyendo sería menos 1 al cuadrado, y es igual a menos 1 por menos 1, entonces y es igual a más 1, porque negativo por negativo es positivo, y 1 por 1 es 1. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente coordenada, en la cual dice que x es igual a 0, ¿cuánto me saldrá y? ¿Ok? Entonces ya no tenemos un valor negativo, sino que ahora tenemos un valor que es el 0, o que también lo llaman como nulo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a evaluar cuando x es igual a 0. Entonces vamos a determinar cuál es la ecuación que se va a utilizar. Si se fijan, vamos a intentar con que y es igual a x al cuadrado. Me dice que solamente se puede utilizar si los valores de x son menor a 0. En este caso no se puede utilizar porque dicen que deben ser menores a ceros, de tal manera que este 0 no es menor que el mismo 0, o sea, no es muy pequeño porque es el mismo número. Entonces y es igual a x al cuadrado no se puede utilizar. Aquí y es igual a 2x menos 3 dice que solamente se puede utilizar si los valores de x deben ser igual a ceros, o sea, deben ser mayores o igual que 0, pero también deben ser menores que a 3. Como este 0 es igual, como x es igual a 0, entonces como dice que los valores de x deben ser igual a 0, entonces esta ecuación sí se puede utilizar, de tal manera que cuando x tiende a 0, significa que la ecuación que se va a atender sería 2x menos 3. Y por último dice que y es igual a 2, que solamente se puede utilizar si los valores de x deben ser mayores o iguales a 3, de tal manera que esta no se puede utilizar porque 0 no es mayor que 3. Entonces con la ecuación que ya sabemos que se seleccionó para poder resolver este ejercicio, sería que y es igual a 2x menos 3, de tal manera que sustituyéndolo sería 2 por 0 menos 3, y 2 por 0 pues es 0 menos 3, y 0 menos 3 me va a dar menos 3. De tal manera que cuando x tiende a 0, el resultado y es igual a menos 3. Entonces aquí pongo menos 3. Ahora vamos a continuar con la siguiente valor, que sería que x es igual a 1, ¿cuánto me saldrá y cuando x tiende a un valor de 1? Si yo intento compararlo con la primera ecuación, y es igual a x al cuadrado, dice que solamente se puede utilizar si los valores de x es menor que 0. En este caso yo tengo el valor de 1, en la cual pues yo sé que 1 positivo no es menor que 0, entonces y es igual a x al cuadrado no se puede utilizar. Luego continuamos con que y es igual a 2x menos 3, en la cual solamente se utiliza si los valores de x deben ser menores o iguales a 0. Os digo, deben ser mayores o iguales a 0, pero deben ser menores a 3. En este caso, 1 es mayor que 0.
de tal manera que y es igual a 2x menos 3 es la que se puede utilizar para poder resolver este ejercicio. Y lo comprobamos con la tercera ecuación que dice que y es igual a 2, solamente se puede utilizar si los valores de x deben ser mayores o iguales a 3. Y como 1 no es mayor que 3, entonces x y es igual a 2 no se utiliza. Entonces cuando x es igual a 1, pues ya sabemos que sería 2 por 1 menos 3, y 2 por 1 es 2 menos 3, y 2 menos 3 me va a dar menos 1. Entonces cuando x tiende a 1, el valor de y es igual a menos 1. Bueno, vamos con el siguiente punto, que sería que x es igual a 2, ¿cuánto me saldrá y? Comprobamos, la primera ecuación no se puede utilizar porque los valores de x deben ser menores a 0. La primera ecuación sí se puede utilizar porque dice que 0, los valores de x deben ser mayores o iguales a 0, de tal manera que 2 sí es mayor que x, pero debo tener cuidado porque dicen que también debe ser menor que 3. Por suerte, el valor de que x es igual a 2, como sí es menor que 3, entonces la ecuación que es el número 2, y es igual a 2x menos 3, sí se puede utilizar, porque este x es mayor que 0, pero también es menor que 3, entonces se utiliza la segunda ecuación. Y y es igual a 2, los valores de x nada más se puede utilizar si los valores de x deben ser mayores o iguales a 3. Este caso no se puede utilizar esta ecuación porque el valor de 2 no es mayor que 3. De tal manera que solamente se va a utilizar esta segunda ecuación donde y es igual a 2x menos 3. Como x tiende a 2 sería 2 por 2. Sabemos que la multiplicación de 2 por 2 es igual a 4 y 4 menos 3 me va a dar 1 positivo. Entonces cuando x tiende a 2, el resultado y es igual a 1. Continuamos, cuando x tiende a 3, ahora vamos a ver qué sucede cuando x tiende a 3, qué resultado y me va a dar de acuerdo al intervalo de x es igual a 3. Revisamos, de acuerdo, voy a borrar estas, porque ya pues ahora son 3. Entonces, pues 3, como 3 es, aquí dice que solamente la primera ecuación se puede utilizar si los valores de x son menores que 0. En este caso 3 no es menor que 0, entonces la primera ecuación no se puede utilizar. Y es igual a 2x menos 3, solamente se puede utilizar si los valores de x deben ser mayores o iguales a 0. En este caso, pues como 3 sí es mayor que 0, diríamos que se puede utilizar, pero debemos tener cuidado porque también me está diciendo que también no solamente deben ser mayor que 0, sino que debe ser menor que 3. Y como 3 no es menor que 3, o sea, es el mismo valor, significa que la segunda ecuación no se puede utilizar. A pesar de que se cumple la primera condición porque el valor de x sí es mayor que 0, pero no se puede cumplir la otra condición porque los valores de x deben ser menores que 3. Entonces, por en esta ecuación, la segunda ecuación que se ha utilizado ya no se va a utilizar, sino que se utilizaría, ya sería la tercera, porque los valores solamente se puede utilizar los valores de x si son mayores o iguales que 3. Como este 3 es igual que este 3, significa que se utiliza y nada más dice que y es igual a 2. Y como no tiene un valor de x, observen que como no tiene x, significa que esta función se le llama constante. Es decir, que el resultado y va a ser siempre 2. Cuando x tiende a 4, pues ya sabemos que las otras primeras dos ecuaciones no se pueden utilizar porque 1 no es menor que 0, 2 sí es mayor que 0, pero no es menor que 3 porque ya es un valor de 4, o sea que 4 no es menor que 3, pero sí es mayor que 3, entonces el resultado va a ser 2, y cuando x tiende a 5,
5 es mayor que 3, pues sí, sería el mismo valor que 2, pero no se utilizan las otras dos porque x no es menor que 0, o sea que 5 no es menor que 0, y 5 sí es mayor que 0, pero no es menor que 3. Entonces el resultado sigue siendo el mismo 2. De tal manera que por eso se le llama constante, porque siempre, como dice su definición de la parte 1 del video, siempre vale lo mismo sin importar el valor de x, es decir, que siempre me va a valer el mismo 2. Bueno, entonces para graficarlo, pues ya ustedes ya apreciaron la gráfica desde el principio, bueno, anteriormente, en la cual pues ya tenemos esta función. Si lo graficamos de acuerdo a esas coordenadas, si se fijan tengo aquí menos 2. Bueno, para comprobar esta gráfica ha sido escalada a centímetros, tanto en eje de las X como en el eje de las Y. ¿Sale? Para que lo puedan comprobar, observen que esta está escalado en centímetros, de tal manera que cada valor vale 1 centímetro, ¿no? Bueno, en la primera coordenada que tenemos, significa que este X tiende a menos 2, y cuando X es igual a menos 2, que aquí está, y Y es igual a menos 4, en la cual es este primer punto. El siguiente punto pues es cuando X tiende a menos 1, Y es igual a 1, que aquí está, y cuando X es igual a 0, Y es igual a 3, a menos 3. O sea que, fíjense que yo tengo dos puntos. Uno es un círculo en blanco y otro es un círculo en relleno, pero en la siguiente coordenada sería 0 y menos 3. De tal manera que es este punto de acá abajo. Ahorita les explico qué significa este círculo en blanco. Luego dice que X es igual a 1, Y es igual a menos 1, X es igual a 2, Y es igual a 1 positivo, y X es igual a 3, con 2 constante, que es este relleno, y las otras coordenadas que cuando X es igual a 4 es igual a 2, y X es igual a 5 es igual a 2, en la cual esta línea sigue siendo recta. Bueno, si se observan claramente, esta como dice su nombre, esta se llama función por partes. Fíjense que les recomiendo que repiten este video. Si observan claramente, es que yo resolví de acuerdo a esta tabla de valores. Solamente se han seleccionado algunas de estas ecuaciones y se han evaluado por partes. De tal manera que estos dos primeros valores se han evaluado cuando y es igual a x al cuadrado. Se observa aquí que cuando x es igual a 2 tenemos a x igual al cuadrado y x es igual a cuadrado, ¿no? Ya cuando x tiende a 0 se utilizó otra ecuación en la cual y es igual a 2x menos 3, tanto en 0, 1 y el 2. Aquí tenemos el 2. Entonces sería que de aquí hasta acá y es igual a 2x menos 3. Y el resto de los valores de x es cuando y es igual a 2. Si se fijan, de acuerdo a esta tabla de valores, los valores, si voy a continuar aquí menos 3, menos 4, aquí 6 y 7, significa que este sería siendo para x al cuadrado y este sería para y es igual a 2. De tal manera que tenemos esta dividido en secciones por partes, de tal manera que los valores de aquí para acá son para los valores, solamente se pueden utilizar estos valores para y es igual a x al cuadrado. Este rango de valores que nada más fueron 3, en este caso solo fueron 3, solamente se van a utilizar para esta ecuación que y es igual a 2x menos 3. Y el rango de valores del resto de los positivos, que es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta en adelante, solamente se van a utilizar para esta ecuación de que y es igual a 2. Entonces, aquí, si lo graficáramos punto por punto, se puede apreciar de que tenemos estas tres líneas separadas por partes o por trozos. Para verlo, como dicen, para verlo más profundamente, que dicen, como se dice su nombre, por trozos, todo esto que lo voy a sombrear sería de que y es igual a x al cuadrado, ¿no? Ya de aquí para acá le pertenece a los valores
de que y es igual a la ecuación de que sería y es igual a 2x menos 3. O sea que todo esto sería, todo este grosor que tiene de 0 hasta el 3 sería y es igual a 2x menos 3, y de aquí para acá sería, le pertenece a la ecuación que sería y es igual a 2. Entonces, si observan, son divididos por 3 partes en esta gráfica. Lo tengo yo en 3 partes en esta gráfica, en la cual solamente los valores de aquí hasta acá son de y es igual a x al cuadrado. De aquí hasta acá son para y es igual a 2x menos 3. Y de aquí hasta para acá es cuando los valores de y es igual a 2. Bueno, para poder recordar cómo supe de que si este y es igual a 2x al cuadrado, digo y es igual a x al cuadrado, si observan yo tengo es esta ecuación que y es igual a x al cuadrado que me da una especie de u, pero como realmente solamente está limitado de un rango, significa que nada más está tomando como si fuera la mitad de esta ecuación, de tal manera que sería como la mitad de la u. Es por eso que nada más llega a graficarse como la mitad. Sin embargo, si se observan, se le pone como un círculo blanco indicándole que hasta ahí es el límite donde llega, porque ya cuando dice que si x es igual a 0, significa que debe utilizarse la otra ecuación. Entonces le estamos indicando que hasta ahí es hasta donde termina esta ecuación de y es igual a x al cuadrado. O sea que este punto blanco no le pertenece a esta gráfica, pero lo ponemos porque digamos que ese es el límite donde llegaría. Y el punto relleno, que es este rojo, este circulito relleno, sí que no tiene nada blanco, significa que esta sí le pertenece a esta ecuación, porque aquí cuando x es igual a 0, si vemos que si x es igual a 0, y es igual a menos 3. Aquí en la tabla de valores se observa que si x es igual a 0, el valor de y es igual a menos 3, y a quién le pertenece, pues es igual a 2x menos 3. Entonces si este punto le pertenece a esta ecuación, entonces es donde se le rellena, porque le estás indicando que esta línea diagonal es de acuerdo a esta ecuación. Como esta ecuación es una forma lineal, pues te va a dar una línea recta, y al final de la meta se le deja un círculo blanco que es similar que al anterior, de y es igual a x al cuadrado, indicándole que hasta ahí termina su gráfica, porque el valor donde x es igual a 3 ya no le pertenece a esta ecuación, sino que ahora significa que continúa o va a continuar con la otra, que sería y es igual a 2. Porque si lo revisamos con la tabla de valores de que x es igual a 3, ya no sería para esta ecuación, sino le pertenece hasta aquí. De tal manera que dices, no, pues hasta aquí terminó la línea de esta gráfica, de esta ecuación donde y es igual a 2x menos 3, sino que va a continuar donde y es igual a 2. Entonces es como si tú dibujaras una línea así, y esta así, pero esta línea no existe, o sea, no existe. Pero es como si tú terminaras es como si tú le indicas que termina hasta aquí y luego vuelve a empezar desde acá y termina hasta acá, pero continúa con esta, ¿sale? Es como si continuara con esta. Por eso para no indicarle como de esta línea que yo acabo de dibujar, porque no sería muy correcto. Perdón, creo que se me movió la cámara, esperemos que no afecte mucho. Bueno, no sería correcto, de tal manera que para no dibujar esas líneas que yo acabo de hacer, lo más conveniente sería dejarlos como un círculo blanco, en la cual es el límite, o esa es la parte final de la gráfica de acuerdo a la función. Y el relleno significa que le pertenece estos coordenadas o valores o resultados de este punto. Cuando se le tiene el relleno, significa que le pertenece a esta ecuación. Y cuando se le pone un círculo pero no está rellenado, significa que no le pertenece a esta ecuación, pero es donde llegaría hasta su límite, en la cual es como si dijeran, ¿sabes qué? Hasta aquí yo llegué, te lo dejo en cargo, te lo dejo el resto. Es como si esta ecuación se lo está dejando el resto a su otro compañero, que sería, pues, ¿sabes qué? Pues ahora voy a hacer que y es igual a 2, entonces, pues,
se lo pasa y dices, no, pues ¿sabes qué? Pues yo voy a continuar, ¿no? Entonces es como si se lo dejara al resto a la ecuación que continúa, ¿no? Bueno, por el momento sería todo el video. Espero que les haya gustado, lo hayan comprendido. Esta sí es más o menos cómo funciona la función por partes. Bueno, por favor no se olviden suscribirse a mi canal y no se les olvide consultar más videos para que así puedan fortalecer un poco más sus habilidades matemáticas de acuerdo a lo que están viendo. Y no se les olvide darle un buen me gusta a este video y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que así puedan ser como los primeros en ver el material o la materia, para que así puedan aprender a tiempo de acuerdo a lo que están aprendiendo o las necesidades que requieran para poder mejorar sus habilidades matemáticas. Bueno, entonces aquí despidiéndome y nos vemos al siguiente curso de matemáticas y nos vemos al siguiente. Y bueno, y nos vemos al siguiente tipo de funciones especiales que todavía me falta por coordinar. Hasta la próxima.